Buenas tardes a todos los asistentes a este seminario en Ciencias Aplicadas a los Yacimientos, organizada por la Universidad del Norte, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Autónoma de México y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. A continuación, se presentará la conferencia Tectónica del Occidente Antioqueño a cargo del doctor César Vinasco, quien es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría y doctorado en Geoquímica y Tectónica de la Universidad de Sao Paulo en los años 2001 y 2004 respectivamente. Es profesor titular del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha desarrollado investigación en tectónica, geocronología y termocronología. Adelante, doctor César. Muchas gracias por la presentación y buenos días. Una pequeña corrección, voy a hablar de un poco de tectónica del occidente, no solamente restringido a Antioquia, sino al occidente colombiano en general. Voy a compartir pantalla. Me dicen por favor si pueden ver la pantalla. Sí, correcto. ¿Están viendo la pantalla? Bueno, asumo que sí. Buenos días, voy a hablarles de un tema que hemos estado trabajando dentro del grupo de investigación en estudios tectónicos desde hace ya varios años. La verdad es que lo que voy a presentar hoy es una serie de ideas generales durante todos estos años de reflexiones y de trabajo de campo y de dirección de algunas maestrías en la zona de trabajo para mostrarles algunas ideas sobre la tectónica del occidente colombiano, que es muy compleja. El occidente colombiano ha tenido en general muy buen trabajo desde la estratigrafía, por ejemplo, pero yo creo que, y desde los modelos geotectónicos o tectónicos generales, para explicar un poco su evolución geológica. Pero yo creo que está faltando bastante trabajo de detalle en la parte estructural, que es donde nosotros queremos aportar un poco más. Bueno, esta fotografía es tomada justamente de la cordillera central hacia la cordillera occidental en el Valle del Cauca, que es parte de la fosa tectónica del Cauca, lo que vamos a hablar un poco en la presentación de hoy. De nuevo, voy a poner un montón de retazos de diferentes trabajos, con diferentes estudiantes, con diferentes grupos de trabajo, inclusive trabajo de cartografías y demás. Entonces, me disculpan si en algún momento se hace un poco incoherente o mucha información mezclada, pero la idea es pasar una idea general de la tectónica regional. Bueno, comienzo con esta diapositiva tomada desde el 2011. Es una diapositiva general regional interesante porque muestra la gran diferencia de los Andes del norte y particularmente en Colombia esta franjita verde lo que nos hace, digamos, más especiales. Esta franja verde son rocas fundamentalmente jóvenes cretásicas de carácter oceánico, en general consideradas exóticas a la margen continental, y su llegada o acreción contra la margen son digamos, los episodios que mejor definen o controlan la tectónica cretácica y cenozoica de todos los Andes del norte. Yo diría que las grandes estructuras que hoy tenemos en esta región son justamente un producto de toda esta dinámica compresional o transpresiva generada por la creación de estos diferentes bloques tectónicos que están en verde. Una diapositiva un poco más detallada, los grandes elementos tectónicos regionales. Están el bloque central andino, que funciona en términos generales como un backstop regional, es decir, es un basamento antiguo, probablemente pérmico, probablemente más antiguo, que recibe a través de su margen continental antigua digamos, los episodios deformacionales del occidente, que incluyen no solamente el bloque Panamá-Chocó en el Mioceno, sino también toda la dinámica de la placa Farallón desde el Jurásico y de la placa Nazca desde el Mioceno para acá. Este es un mapa tectónico regional, donde muestra los principales sistemas de fallamiento. Aquí vemos la cordillera occidental colombiana y vemos los grandes sistemas de fallamiento, por ejemplo, Romeral, por acá, hasta el norte, a veces se dispara hacia el noreste, por ejemplo, Valle Espíritu Santo, muy importante la falla también, Pueblo Rico de Aveiva, y los otros sistemas de fallamiento de los que vamos a hablar a lo largo de la presentación. Esta diapositiva ilustra los bloques tectónicos generales. Hay diferentes modelos de diferentes autores. Yo utilicé el modelo desde el 2019, mostrando fundamentalmente aquí el límite del bloque Panamá-Chocó, muy importante para esta discusión.
y por aquí el sistema de Romeral, generando estos bloques tectónicos de los que vamos a hablar. Este es un mapa gravimétrico que ilustra que esas estructuras son profundas y son extremadamente importantes dentro de la geología colombiana. Otro mapa simplemente para mostrar los retazos en los que se conforma la geología colombiana. El occidente muy complejo, si ustedes ven aquí algunos sistemas de falla con algunas curvas importantes, con estos triangulitos que muestran que son sistemas de fallamiento no todos de rumbo, sino que también hay una importante componente compresional, y inclusive muy interesante triangulitos mirando hacia el oeste y triangulitos mirando hacia el este, lo que sugiere que son sistemas compresivos que se manifiestan tanto convergencias al este o al oeste. Es una tectónica bastante compleja. Este es un corte estructural presentado también en el 2019, mostrando la zona de trabajo. Pues es un corte de todo el país, prácticamente más o menos a la altura de Medellín tal vez. Y aquí lo que tenemos es los terrenos antiguos de la cordillera oriental, el basamento de la cordillera oriental, el basamento de la cordillera central, que es pérmico tal vez, los sistemas de deformación o de fallamiento de Romeral, que limitan las zonas con esos basamentos antiguos, de las zonas con basamentos cretácicos más jóvenes y exóticos. Y aquí vemos muy interesante algunas estructuras ya regionales con sus vergencias. Algunas estructuras de las que vamos a hablar ya empiezan a percibirse en esos perfiles regionales grandes. Interesante también algunos trozos de subducción que están rezagados, que hacen parte de una historia probablemente del Cretácico medio, de estos sistemas colisionales Cretácicos medios, y la placa Nazca actual que está actualmente subduciendo por debajo de la margen continental. Básicamente yo lo que les voy a mostrar hoy son algunos perfiles de algunas discusiones más o menos desde la latitud de Medellín, que está justo aquí en la margen más occidental de la cordillera central. Vamos a hablar un poco de la margen de la cordillera central, de la zona de formación de Romeral, y vamos a irnos un poco hasta toda la cordillera occidental, hasta va configurando lo que se conoce como el grupo Cañas Gordas. Y su límite es tal vez esta falla, me imagino que es la falla de Beiba, Puerto Rico, que es el límite del bloque Panamá-Chocó. Es decir, vamos a presentar información de esta sección cortical del país, que es bastante grande y bastante compleja, porque alberga y muestra una historia de formación arquitectónica bastante compleja, inclusive desde el Pérmico, siendo sus picos principales en el Cretácico superior y en el Mioceno. El otro mapa regional, mostrando justamente el límite entre el bloque Panamá-Chocó, el PCB y la cordillera occidental, a lo largo de este sistema de fallamientos que es la falla de Beiba, Puerto Rico. Un poco más en detalle esa zona, el dominio continental, el sistema de falla de Romeral, los sistemas de falla de Puerto Rico a Beiba. Esto es fundamentalmente un dominio continental antiguo, permiano o anterior. Este es un dominio oceánico-cretácico, y este es un dominio con basamento también cretácico, pero que tiene muy importante la intrusión del batolito de Mandé, que es Eoceno, que es bastante importante como marcador de la deformación y marcador temporal regional. De nuevo, lo que les voy a mostrar es un perfil que viene más o menos de Medellín, que está por acá, hasta más o menos el límite con el bloque Panamá-Chocó. Un perfil de esta naturaleza. Estos son algunos de los límites históricos planteados para el límite de la cordillera occidental con el bloque Panamá-Chocó. Estos son los trabajos de Duque Caro del 90, que pone como límite fundamental la falla Oramita. El problema con este fallamiento es que al occidente de la falla Oramita aparecen las secuencias de miembro Nutibara, que en general hacen parte del penderisco, y por tanto eso sería una discusión interesante, saber si el Nutibara, que son los miembros químicos de la sedimentación cretácica superior del penderisco, hacen o no parte realmente de esa sedimentación, ahora que separar en unidades diferentes. Por ahora nosotros asumimos más en los trabajos que hemos hecho nos parece un poquito más adecuado utilizar la falla de Beiba, Puerto Rico, como el límite fundamental de la cordillera occidental con el bloque Panamá-Chocó, tal como lo propone Rodríguez y Zapata en el 2014. Esta diapositiva es interesante porque muestra el estado actual de los vectores de movimiento de los bloques tectónicos.
hay bastante coherencia. Este es un trabajo de Mora Pérez del 2019, un trabajo hecho con GPS para mostrar el movimiento de los diferentes bloques tectónicos de interés, y resulta bastante interesante una muy coherente distribución de velocidades en términos de la magnitud y particularmente de la dirección, imprimiendo, y esto lo vamos a tratar un poco más adelante, imprimiendo actualmente, por lo menos para estas fallas en teoría, una dinámica dextral. Es decir, lo que se espera con lo que se espera, lo que se entiende con este estudio, es que la reactivación de estos sistemas de fallamiento, que algunos son extremadamente antiguos, son una reactivación hoy en día de carácter dextral. Bueno, les voy a hablar muy rápidamente de una historia desde el Pérmico, pasando muy rápidamente para no agotar la presentación, porque algunas de las estructuras importantes presentes hoy en día en la margen continental pueden eventualmente datar de ese periodo de tiempo. Este es un mapa geológico de la región. Antioquia, Medellín, en rojo están las rocas permianas y en verde las rocas exóticas. Y lo que es más interesante es lo que está entre estos dos sistemas de fallas. Este es el falla San Jerónimo y este es el sistema de fallas Todo esto configura el sistema de fallas Romeral. Lo que me parece interesante acá es mostrar que dentro del sistema de fallas de Romeral hay un montón de bloques litológicos con colores que son tanto de este lado cuanto colores que pertenecen a la margen continental, y por lo tanto lo que entendemos de esta complejísima región tectónica es que se ha configurado por el desprendimiento de material tanto de la margen y adosamiento de los elementos nuevos. Yo diría inclusive que este sistema comienza a funcionar desde el Pérmico, estos sistemas de fallamiento desde el Pérmico, puesto que hay elementos pérmicos inmersos dentro de la zona de Romeral, y por tanto hoy en día lo que vemos son fallas reactivadas en diferentes episodios de tiempo, pero yo pensaría que ese sistema de fallamiento es tan antiguo como el Pérmico o el Triásico, tal vez, en una configuración de esta naturaleza. En el Triásico, lo que tenemos es la instalación de un sistema de subducción que va a perdurar hasta el presente con muy pocos momentos de cese. Esta es básicamente la subducción de la placa Farallón, que va a permanecer activa desde 180, 190, 200 millones de años hasta el presente. Algunos dicen inclusive que desde el Pérmico, es decir, 250 millones de años, podría estar funcionando. Y este sistema de subducción naturalmente lo que genera es no solamente vulcanismo, sino que además abre y cierra cuencas en el Cretácico, lo que configura también una tectónica bastante compleja en el Cretácico inferior y superior, impulsada por estos sistemas de subducción. En el Jurásico continúa la subducción, generando algunos arcos volcánicos importantes como el batolito de Segovia, por ejemplo, o el batolito de Ibagué más al sur. En el Cretácico inferior, muy interesante, el Cretácico inferior abre justamente algunas cuencas, probablemente al frente del arco, como los trabajos del grupo de Agustín Cardona, por ejemplo, y de Sebastián Zapata y demás. Ellos sugieren que el Quebrada Grande, por ejemplo, el vulcanismo del Quebrada Grande, que se ubica justamente dentro del sistema Romeral, justo al occidente de la falla San Jerónimo, puede estar siendo generado en una cuenca de esta naturaleza, es decir, en una configuración intracontinental muy asociada con la margen continental. Aquí hay bastante material metido del continente dentro de los sedimentos intercalados. Por ejemplo, la formación abejorral se deposita dentro del continente, mientras que las rocas volcánicas y sedimentarias del Quebrada Grande se acumulan en la parte un poco más occidental. Es decir, la interrelación entre el basamento antiguo y la zona de Romeral es bastante estrecha. En el Cretácico medio, aproximadamente 100 millones de años, 90 millones de años, comienza a aproximarse el clip del que vamos a hablar un poquito más adelante. El clip es muy importante porque el clip es una provincia litológica y extremadamente grande e importante para la evolución no solamente de la margen continental colombiana, sino del Caribe. También los modelos más aceptados lo que nos dicen es que el clip se forma en alguna parte en el Pacífico, cerca de los Galápagos, al hotspot de los Galápagos, y comienza su drift hacia el noreste para conformar al final la placa Caribe. Lo interesante para nosotros es que en el drift o en el viaje de ese clip, de esa gran masa ígnea,
algunos pedazos quedan adicionados a la margen, configurando justamente la cordillera occidental. Algunos modelos invocan fenómenos tan complejos como dobles subducciones, por ejemplo, para explicar tanto la formación del batolito antioqueño cuanto la formación del batolito de Santa Fe, ambos de la misma edad y en dos dominios tectónicos diferentes. Esas son hipótesis muy interesantes que están todavía en discusión. A mí lo que realmente me interesa en esta presentación es justamente este momento, que es la colisión de ese bloque contra la margen continental. Esa colisión lo que genera es justamente un acortamiento muy importante de las estructuras. Todo lo que había aquí adentro en la zona de Romeral Antigua se acortó. Por ejemplo, en las rocas del Quebrada Grande pueden tener acortamientos en algunos lugares, como en la parte occidental del departamento de Antioquia, que yo calcularía por encima acortamientos que no son menores del 500%, inclusive hasta del 1000%. Son acortamientos muy fuertes, muy probablemente debidos al arribo de este bloque tectónico, que lo que hace es justamente cerrar este océano que hay en el medio, cerrar este espacio y compresionar todo el sistema que ve aquí. Probablemente este es el momento geológico de mayor relevancia tectónica en nuestro occidente colombiano. Ese momento geológico histórico está muy bien determinado, diría yo, está bien determinado por diferentes argumentaciones. Algunas son argumentaciones propiamente geocronológicas. Nosotros tenemos algunas dataciones argón-argón en zonas de deformación que hablan de esos periodos de tiempo, particularmente algunos en el Maestrichano, que permiten definir minerales o que fueron datadas con minerales no formados en las zonas mileníticas asociadas con los sistemas de fallamiento. Pero esa no es la única argumentación. Hay argumentaciones de varios tipos. Por ejemplo, la sedimentación molásica del Valle Medio del Magdalena por el levantamiento de la cordillera justamente en el Maestrichano paleógeno es una evidencia muy importante del levantamiento de la cordillera. Es decir, lo que provoca la colisión de estos bloques de cordillera occidental es una reactivación de los sistemas de fallamiento, un acortamiento muy importante de las estructuras, levantamiento del sistema cordillerano, que a la postre lo que termina es generando depósitos sedimentarios a ambos lados. Una cosa interesante es que tradicionalmente se considera que la gran sedimentación de la cordillera central en el Cretácico superior va hacia el Magdalena Medio para formar formaciones tales como el Ollón o el Cobre, por ejemplo. Muy bien determinadas, son formaciones molásicas muy gruesas y muy importantes. Pero también hay sedimentación hacia el occidente para conformar esto. Probablemente la línea del océano está por aquí, la línea del mar está por aquí más o menos, por encima todo esto material sumergido, eventualmente material de la cordillera central también cae hacia el Pacífico y termina formando grandes depósitos turbíticos o de grandes corrientes que terminan depositándose a lo largo de toda esta secuencia, formando particularmente en esta región la formación Penderisco. Una de las resultados más interesantes de la tesis de Manuela Botero, de la tesis de maestría que voy a presentar ahora con un poquito mayor detalle, es justamente que casi todo el material de recubierta de este basamento cretácico, que es lo que conocemos como el Barroso, ese recubrimiento es un recubrimiento sintectónico, es decir, depositado al momento de la colisión encima del Barroso y que tiene carácter fundamentalmente autóctono. Si bien el basamento es exótico porque viene del punto caliente, los sedimentos del Penderisco son fundamentalmente autóctonos o para autóctonos con relación a la margen. Son una de las conclusiones más interesantes de ese trabajo. Posteriormente, la configuración cenozoica, Oligoceno-Mioceno, está determinado por varios elementos tectónicos también importantes. Creo que me salté un poco una diapositiva. Esto es una diapositiva para mostrar justamente esa dinámica acrecional del Cretácico superior. Vemos por un segundo esta diapositiva. Lo que les quería mostrar es el Cretácico superior. Eclipse se forma por aquí en alguna parte del Pacífico, cerca de Galápagos, y en su migración hacia la configuración del Caribe es que dejan los bordes, estos bordes adosados contra la margen continental. Una cosa muy interesante que es para mostrar un poco más adelante es que el basamento de la cordillera occidental serán justamente bloques de este clip que quedaron adosados contra la margen, y el basamento del bloque Panamá-Chocó es este mismo clip, seguramente en otra región, que termina migrando hacia el este y después del Mioceno termina acrecionándose en esta dirección nor-W sureste contra la margen continental. Por eso el basamento de la cordillera occidental y el basamento del bloque Panamá-Chocó son prácticamente idénticos en edad
y en composición, porque son fundamentalmente ambos CLIP. Son algunos modelos del Cretácico superior, justamente mostrando el CLIP, mostrando la subducción de farallones y, muy importante, el CLIP dejando rastros adosados en la margen continental, que es nuestra cordillera occidental colombiana. Unos modelos presentados por Spiking, este es un modelo presentado por Pardo Trujillo en 2020, es un modelo de este año, esto es un modelo de Spiking del 2014. Hasta ahora, lo que es interesante observar es particularmente una deformación pérmico-trésico-jurásica y el Cretácico inferior que forma las primeras estructuras regionales que se observan hoy en día, pero que están completamente reactivadas en el Cretácico superior, particularmente por la inversión de estas secuencias volcánicas en virtud de la colisión de la cordillera occidental. Ahora lo que les voy a mostrar son los trabajos. Bueno, antes de mostrar esta diapositiva, una pregunta muy importante que nos hacemos nosotros que trabajamos con geología regional y con tectónica es no solamente la estructuración, es decir, la geometría de las estructuras, sino naturalmente la temporalidad, y la temporalidad es una cosa extremadamente difícil de obtener. La temporalidad puede obtenerse de varias maneras. Una de ellas es a través de estudios de termocronología de baja temperatura para indagar acerca del levantamiento de las masas continentales como respuesta a los grandes fenómenos colisionales, y por tanto se asume que los sistemas de fallamiento son respuesta a esos episodios de levantamiento. Aquí nosotros tenemos justamente varias zonas donde hicimos un muestreo muy detallado para termocronología, fundamentalmente para trabajar con trajes de fisión, con apatito de helio, con zirconelio, argón-argón y uranio-plomo, para entender un poco mejor la respuesta de la margen continental, muy interesante aquí, justo al este de la falla San Jerónimo, es decir, para conocer el comportamiento de la masa continental antigua, algunas dentro del propio sistema romeral, un poquito más difícil de trabajar estas dos muestras, dentro del bloque cordillera occidental, e inclusive dentro del bloque Panamá-Chocó, en unas muestras en el batolito de Mandé. Con eso, con los modelamientos termales que podemos obtener con estos resultados, podemos mejorar el conocimiento de cuáles son los picos deformacionales más importantes, y lo siguiente es entonces adscribir los sistemas de fallamiento a esos periodos de tiempo. Básicamente la dinámica es que si tenemos unos picos de tiempo bien definidos con diferentes herramientas, podemos verificar si las estructuras son compatibles geométricamente con esos episodios temporales de los que estamos hablando, y por tanto decimos que unos sistemas de falla son cretácicos, o son oligocenos, o son miocenos, o son inclusive más recientes. Esta es una diapositiva un poco más detallada de la zona de muestreo. Tenemos, este es Medellín, estos son los sistemas complejos de fallamiento, estos son los muestreos que hicimos en la zona al sur de Medellín, en la zona del Buey, Santa Bárbara, en la zona de Romeral, en la zona de Belmira, un poco más al norte, y en la zona de San Andrés de Cuerca, que es un trabajo de Santiago Noriega. Les voy a mostrar los modelamientos de Belmira, del Buey y de Mandé un poco más al occidente. Mandé aquí un poco más al occidente, para que con eso nos hagamos una idea de los episodios principales de deformación regionales que afectan al occidente colombiano. Entonces, una diapositiva general que muestra aquí todos los datos brutos generados por diferentes técnicas, zirconelio, apatito helio, etc. Y aquí lo que vemos es justamente una base de datos muy importante. Esto es elevación versus edad. Esto es casi todos los zircones helios nos dan resultados de más o menos de 55 millones de años. Está reflejando perfectamente bien la colisión de la cordillera occidental contra la margen continental. Está muy bien determinada en el Paleógeno, Cretácico superior Paleógeno, pero hay algunos otros elementos muy interesantes. Por ejemplo, zirconelio en el batolito de Mandé. El batolito de Mandé tiene edades eocenas que pueden llegar hasta 50 millones de años, pero el zirconelio está dando alrededor de 30 a 35 millones de años, por tanto es un pico de levantamiento, lo interpretamos como un pico de levantamiento registrado un poco más joven, entre 20 y 25 millones de años en la región de Santa Fe, de Antioquia. Y muy interesante, el batolito de Mandé con la técnica de apatito helio está dando unos resultados extremadamente jóvenes, menores de 5 millones de años. Es decir, aquí tenemos un pico deformacional, otro pico deformacional, otro pico por acá, otro pico por acá y otro por acá, que no es más que las reactivaciones de los sistemas de fallamiento anteriores. Este es un trabajo de Sergio Restrepo en el batolito antioqueño, donde muestra
en estas gráficas justamente unos episodios de levantamiento a 25 y a 40-45, que regionalmente se conocen como el protoandino y el preandino regional, que es conocido a lo largo de prácticamente todo el sistema andino. Que hay unos modelamientos termales que hicimos para el buey, o la zona del buey, la zona del Cairo. Esto es un modelamientos utilizando el software PQ, es un modelamiento inverso que genera aproximadamente 100.000 modelos diferentes. Los mejores modelos arrojaron estos resultados generales. Es decir, estos son los números que realmente son importantes: 43, 24, son picos deformacionales que está registrando con esta técnica, con este modelamiento inverso, la zona de Buey, la zona de Santa Bárbara. Tener en consideración, estamos teniendo siempre esos números en la mente que están siendo repetitivos: Eoceno y Oligoceno Mioceno. 43, 24, 25 millones, que fue reportado también aquí por Sergio con técnicas distintas en una región cercana, un poco más al norte. Son otros modelamientos que dan algunos picos un poco más antiguos: 55 millones, que es perfectamente compatible con la llegada del arribo de la cordillera occidental colombiana. Estos son modelamientos un poquito distintos. Son modelamientos termales también, pero con otra técnica o con otro algoritmo. Esto es con QT-QT. Aquí básicamente, aquí hay una cosa súper interesante. Esta fotografía este es Medellín, este es el río Cauca, este es un poco al noroccidente de Medellín, este es Belmira por acá, y este es un corte más o menos del río Cauca por Sopetrán hasta la parte alta en Belmira. Este es el muestreo que hicimos, y esto es en la zona del Cairo, a subir aproximadamente a Bejorral. Como ambos están justamente en la margen oriental del sistema de fallas de San Jerónimo, o sea, San Jerónimo de cruzar por acá más o menos, de cruzar por acá, deberían dar la misma respuesta de levantamiento montañoso. Y aquí hay una cosa muy interesante. Ustedes observan el modelamiento del buey, en la zona del buey, el levantamiento del buey es relativamente simple. Registra bastante bien el levantamiento a 70, 60 millones de años, y después su levantamiento es bastante tranquilo, casi monotónico. No tiene grandes perturbaciones, es decir, es como que la región del buey estuviera blindado para reconocer o para aceptar las deformaciones cenozoicas. Prácticamente el buey no tiene deformación cenozoica, la zona del buey no tiene deformación cenozoica, por lo menos registrada en estos cronómetros. Mientras que la zona de Belmira registra también ese pico, pero registra además otros muy complejos desde 25 y algunas quiebres interesantes de 25 en adelante. Muy probablemente este bloque tectónico está asumiendo la deformación generada por la colisión del bloque Panamá-Chocó, que probablemente comienza desde 25 millones de años, como lo han presentado algunos autores, pero con diferentes picos, es decir, en una configuración de una colisión episódica que todavía permanece hoy en día, es activa hoy en día. Muy interesante estos resultados, porque un bloque que se supone que deberían comportarse igual, está mostrando un comportamiento dispar relativo a su respuesta a los esfuerzos del occidente. Estos son unos resultados también de geocronología de la temperatura, pero en sedimentos detríticos de la formación Penderisco, es decir, de sedimentos que están en la cordillera occidental. Estos son resultados de la tesis de maestría de Manuela Botero, y aquí básicamente lo que encuentra son datos entre 20 y 25 millones, entre 5 y 10, y unos un poquito más jóvenes, mostrando otra vez la fase protoandina y fase oandina, lo que sugiere también que ese Penderisco está también experimentando, digamos, toda la deformación del sistema andino perfectamente bien. De nuevo aparecen estos mismos números en unas rocas diferentes, en una sección diferente, mostrando, robusteciendo la interpretación de que son los picos deformacionales más importantes en todo el occidente colombiano. Este es también muy interesante, porque este es un modelamiento inverso del batolito de Mandé. Esto es ya en el bloque Panamá-Chocó. El bloque Panamá-Chocó, a través del batolito de Mandé, también está generando una respuesta de levantamiento a esos movimientos occidentales. El batolito de Mandé tiene unas edades que pueden ir hasta 50 millones de años, por tanto estas edades entre 20 y 30 millones de años son edades probablemente de levantamiento, y por tanto ilustrando que él también, creo que Panamá Chocó está aceptando esos mismos levantamientos que se están reportando
en la cordillera central, digamos un poco más al oriente. Y muestra de nuevo un pico de levantamiento entre 2 y 5 millones de años, que es la que conocemos como la fase boandina, que es probable responsable por el levantamiento de la cordillera oriental colombiana. Esto además indica que las tasas de erosión son extremadamente altas aquí en la fase de boandina, mientras que en la fase protoandina las fases erosivas son un poco más bajas. Estos modelos todavía son modelos preliminares. Lo que es más interesante son los números de las edades que están registrando. Estos son trabajos anteriores que ilustran la dinámica de la velocidad de la placa Farallones y la placa Nazca en el Pacífico en el Cenozoico, particularmente en el Cenozoico. Vemos aquí algunos picos en el Eoceno y en 2025 otros picos. Por tanto, todos los elementos tectónicos, geocronológicos, termocronológicos, estructurales y demás, todos apuntan a unas fases tectónicas muy bien definidas, que están muy bien determinadas también en el Magdalena Medio. En los trabajos de Villamil, por ejemplo, el trabajo de Villamil, aquí nosotros les pusimos estas crucecitas que son justamente los picos que hemos estado encontrando con termocronología y coinciden bastante bien con las inconformidades regionales que han sido detectadas en el Valle del Magdalena. Por tanto, uno diría que los picos deformacionales están bastante bien constreñidos. Nos está faltando también los picos aquí un poco más jóvenes de 20 y 25, no están puestos, y los un poco más recientes también. Este es un resumen un poco del Cenozoico, mostrando la figura de los gráficos de Van der Hamen con sus eventos de 1960, con las fases andinas reconocidas, fundamentalmente asociadas por la dinámica y cambio de velocidad de los sistemas de subducción, y muy importante, tal vez lo segundo más importante en toda la historia formacional de la margen, es la colisión del bloque Panamá-Chocó contra la margen en el Mioceno, en algún momento del Mioceno, una temporalidad precisa que está todavía muy en discusión. Bueno, ahora les voy a hablar de la estructura propiamente dicha en la cordillera occidental. Esta es la plancha 505 escala 1.500.000 del Servicio Geológico del 2007, mostrando la complejidad tectónica. Medellín está en alguna parte por aquí, un poquito fuera de la plancha. Estos puntos rojos son para referencia. Esto es Santa Fe de Antioquia, este es Cañas Gordas, este es Uramita, y este es La Beiba, y este es el perfil que les voy a mostrar. Este es el Batolito de Mandé, por aquí el Batolito de Mandé tal vez es este, y estas son las fallas regionales de La Beiba, Pueblo Rico, que son los límites del bloque Panamá-Chocó versus el límite Cordillera Occidental, la zona de Romeral y el bloque Cordillera Central Antiguo. Basamento Antiguo, sistema de falla Romeral, Cordillera Occidental y bloque Panamá-Chocó. Un poco más detallada la diapositiva, es la misma figura pero un poquito más detallada con los mismos puntos de referencia. Les voy a mostrar justamente este perfil que fue construido fundamentalmente en el trabajo de maestría de Manuel Auter. Algunos perfiles regionales que podrían ayudar a explicar un poco esa tectónica regional. El perfil que les acabo de mostrar está más o menos desde la cordillera central, más o menos por aquí en la parte más occidental de la cordillera central, y bien en alguna parte está por acá. Este es un corte en el sur del país o en Ecuador inclusive. Este es en el sur del país también, mostrando muy interesante todas las estructuras convergencias al occidente y algunos plegamientos por acá. Esto es al sur del país, pero son los cortes que tenemos disponibles mostrando una divergencia fundamentalmente hacia el occidente. Eso es muy interesante porque nosotros lo que encontramos es sí algunas divergencias al occidente, pero también muy importantes divergencias al este también. Otros cortes, este es el corte de Colmenares 2019, esta es la zona del basamento antiguo, la zona de Romeral, y esta es el corte de la cordillera occidental mostrando algunos plegamientos, convergencia de nuevo al occidente y algunos fallamientos, convergencia también al occidente. Este es el corte de Díaz Cañas de su tesis de maestría, que es una tesis fundamentalmente estratigráfica, pero lo que muestra aquí es la diferencia entre la zona del basamento antiguo y la zona de Romeral versus las secuencias del penderisco depositadas seguramente, me imagino que esto es formación Barroso exactamente, ahorita encima de la formación Barroso. Naturalmente, para presentar las propias ideas nuestras, del grupo de investigación y mías propias, pues necesitaba un referente de perfil. Nosotros todavía no hemos terminado, estos son trabajos en construcción,
nosotros no hemos terminado de entender muy bien los resultados que hemos estado obteniendo, tenemos unas ideas generales y las voy a mostrar. Me van a disculpar con la gráfica que les voy a mostrar a continuación. Es un perfilito que hice, me atreví a hacerlo a mano para ilustrar un poco las ideas, no tiene mucho tiempo de hacerlo, es un perfil altamente esquemático, pero ilustra en general más o menos las ideas generales que estamos manejando. Esto es Medellín, este es el río Cauca, y esto es Dabeiba, esto es más o menos 100 kilómetros, que son los perfiles más o menos que he estado mostrando. Y voy a hacer muy rápidamente un recorrido de este a oeste de las estructuras principales. Como lo vemos aquí, hay una dinámica particular con una emergencia fundamentalmente al oeste. Hay unos sistemas de fallamiento verticalizados que limitan el sistema de fallas de Romeral. Aquí aparece el basamento regional, que es el CLIP, que es fundamentalmente la formación Barroso, y aquí tal vez hay un basamento volcánico más antiguo, tal vez jurásico. Eso también está en fuerte discusión. Estas son propuestas del Servicio Geológico, particularmente el de Gabriel Rodríguez. No sabemos si hay un jurásico realmente por debajo del cretácico que corresponde al Barroso. Aquí están las secuencias plegadas del Penderisco. Y por aquí tenemos unos sistemas de fallamiento muy importantes. Aquí la deformación es extremadamente alta y nosotros la interpretamos, o Manuela la interpretó fundamentalmente como la aproximación justamente al límite con el bloque Panamá-Chocó. Es decir, este es lo que interpretamos como el frente colisional mioceno generado por la colisión del bloque Panamá-Chocó. Vamos a hablar un poquito más en detalle de toda esta estructura rápidamente. Como hablamos con la zona de Romeral, este es naturalmente un esquema muy simplificado. Aquí tenemos el esquema un poco más detallado. Esta es la zona de México, y lo que vemos acá es unos fallamientos muy importantes, convergencias W, que separan unos bloques antiguos, probablemente pérmicos, de unos bloques más jóvenes, extremadamente recortados. Esto es lo que se conoce como los esquistos de Zabaletas. Lo interesante de esta sección, o de estas secciones, es que un poquito más al sur, unos 5 kilómetros apenas al sur, las estructuras están justamente para el otro lado, inclusive formando flores positivas y una divergencia decididamente hacia el este. Si bien estas divergencias son hacia el oeste, algunas flores positivas bastante complejas, la estructura un poco más al sur son estructuras convergencia al este. Voy a hablar de eso más adelante, pero la interpretación es que estas son estructuras más antiguas, probablemente paleógenas, mientras que estas estructuras son probablemente estructuras preservadas, miocenas, un poco más recientes. Esa es la hipótesis de trabajo. Interesante que esta zona de Romeral, justamente, toda esta zona de Romeral, esta es una imagen satelital, para referencia, este es Medellín, este es el Valle de Aburrá, esta es la Pintada, este es el río Cauca, y este alineamiento de Arma parecería sugerir, solamente por la revisión de las estructuras en fotografía aérea o en imagen de satélite, parecería sugerir un dextral regional. Ese dextral es perfectamente compatible con las mediciones de GPS que les mostré de Mora del 2019 en una diapositiva anterior. Es decir, parece ser que una gran preservación de las estructuras es muy reciente. En otras palabras, esta estructuración es una estructuración, en términos de su geometría, muy reciente en términos generales. Una cosita que me pareció muy interesante es justamente el modelamiento del buey que está por aquí, que es el modelamiento termal que le mostré ahorita, entre el buey que está más o menos en esta región al sur de Medellín versus el corte del Mira, que está un poquito al norte de Medellín, que fue el modelamiento que dio dos respuestas de levantamiento dispares. Una pregunta interesante es: ¿por qué se levanta este bloque diferente a este bloque? Este bloque parece estar recibiendo, parece estar aceptando o respondiendo a la deformación impuesta por el bloque Panamá-Chocó, mientras que este bloque parece estar bastante bien protegido. Y puede ser que esté bien protegido por esta estructuración, que es justamente el Valle de Aburrá, que ha sido interpretado por varios autores como una cuenca de Pulapar. Pues bien, podría ser que justamente en una dinámica dextral regional, este sistema realmente funcione localmente como un Pulapar, y por la curvatura, un sistema de falla que por la curvatura permite la aperturación de esa cuenca. Lo que parece muy interesante es que si esta es una dinámica muy reciente, porque la dinámica del bloque Panamá-Chocó tendría que imprimir una dinámica sinestral y no dextral, y el bloque Panamá-Chocó debe estar actuando en el Mioceno. Esta formación del Valle de Aburrá tendría que estar entonces limitado a los episodios más recientes de deformación, es decir, es un valle bastante joven desde el punto de vista de la tectónica regional.
Voy a mostrarles las estructuras en esta región. Este es el trabajo detallado tanto en la parte norte, en la zona de Abeiba y Uramita, contra la parte sur, en la zona de Ciudad Bolívar y el Carmen de Atrato. Aquí he tenido también experiencia profesional en la mina del Roble, conozco bastante bien también la estructuración, particularmente en esa zona, y este es el trabajo de Manuela Botero de la maestría. Justamente este es el grupo de trabajo, este es el grupo de estudios tectónicos, y lo presento en este momento porque en adelante la mayoría de datos, o casi todos los datos que están ahí consignados, son del trabajo de Manuela. Esta es una fotografía con Manuela cuando estábamos trabajando allá en la zona de campo. Ella es responsable por la maestría, y mucha de la información que va a mostrar aquí es justamente producto de su trabajo. Y aquí el grupo de trabajo que le quiero dar reconocimiento, pues a Sergio Restrepo, a la propia Manuela, a Santiago, a Marisabel Marín, algunos estudiantes de la FI de la Nacional, el profesor Gideon Rosenbaum, que fue un invitado nuestro de Australia, que estuvo también participando un poco ahí con las discusiones tectónicas y demás. Voy a mostrarles entonces, estos son los puntos de referencia que les ha mostrado en el corte: Santa Fe de Antioquia, Cañas Gordas, Uramita y Abeiba para referencia. Bien, me parece muy interesante la estructuración justamente del penderisco, particularmente las secuencias arenosas, de lo que se conoce como el miembro urrao, que son las arenas más continentales que tienen origen de la cordillera central. Fundamentalmente son marinas profundas, pero tienen registro de la cordillera central. Y este es el diagrama de polos generado de toda la estratificación a lo largo de todo este perfil, más o menos entre Cañas Gordas, o antes de Cañas Gordas y Uramita aproximadamente. Y en esta estructuración lo que sugiere es un plegamiento regional, una estructura de plegamiento regional que tiene un flanco dominante hacia el este y por tanto su divergencia es justamente hacia el este, como más o menos lo sugiere este esquema. La estructura que nosotros más o menos imaginamos es una estructura de plegamientos dominantes con cruzamiento hacia el occidente, pero convergencia hacia el este y algunos flancos muy verticalizados, pero la divergencia general hacia el oriente. Un poco al contrario de los modelos que se han presentado anteriormente, que muestran todos los elementos convergencia hacia el occidente. Esta divergencia al oriente probablemente es una divergencia definida por la colisión del bloque Panamá-Chocó. Es decir, es una estructuración relativamente reciente. Aquí hay algunas fotografías que ilustran que esa zona, esa estructuración de la zona arenosa es relativamente sencilla, relativamente tranquila, son plegamientos muy abiertos, son plegamientos relativamente tranquilos y la deformación es relativamente baja, como se ve en estas secuencias estratigráficas relativamente tranquilas. Y obviamente están deformadas, pero la deformación no es una deformación tan importante. Esta es en la zona de Abeiba, mientras que esta es en la zona del Carmen de Atrato. En el miembro urrao se ven bastante tranquilas. Van a ver el contraste con la deformación un poco más al occidente, hacia el frente de deformación de las rocas sedimentarias químicas del Notivara. Cerca de Cañas Gordas también, aquí la secuencia con algunas ondulaciones, pero una deformación que no es una gran deformación. Algunos elementos de deformación puntuales, como engrosamiento de capas, estiramiento y demás. Esta es una estructura en la zona del 7, cerca al Carmen de Atrato. La distribución de polos también muestra una guirnalda muy bien definida, con una acumulación de polos que justamente muestra una divergencia hacia el este de la estructura. Aquí se ve bastante bien en fotografía el plegamiento convergencia justamente hacia el este, y por tanto también seguramente corresponde a una estructura más o menos parecida a esta en términos regionales. Obviamente la estructuración a nivel local es más sencilla, pero para darse una idea del estilo deformacional, pues yo decidí dibujar una estructura bastante sencilla regional. La deformación interna de las secuencias de todos modos se nota en afloramiento. Mirando más en detalle, las secuencias están naturalmente deformadas también, y también están aceptando evidentemente la deformación regional a través de estos sistemas miloníticos con abundantes indicadores cinemáticos que nos permitieron reconstruir los elipsoides de esfuerzo y reconstruir la dinámica deformacional de las fallas principales. Si avanzamos un poco más al occidente, muy cerca de Uramita, esta es la falla justamente Uramita, que es muy importante, vemos un cambio significativo en la estructuración. Aquí aparece una zona muy interesante, una zona muy verticalizada, fallamientos verticales, milonitas completamente verticales, con brechamiento, con mucho estiramiento,
que irrumpe completamente la secuencia que nosotros traíamos tranquila de la Abejorrada. Esta es la falla Uramita y por aquí se desprende probablemente la falla Pueblo Rico La Beiba. Este sector, desde aquí en adelante, ya comienza a mostrar los efectos fundamentales del frente de formación. Es una secuencia ya completamente deformada. De manera muy interesante, solamente para la discusión, aquí aparecen unos bloques volcánicos intercalados. Esos bloques volcánicos son muy difíciles de interpretar. Algunos autores dicen que son simplemente intercalaciones del Barroso en la secuencia de la parte más superior de la columna, pero algunos dicen que puede ser material subido por el sistema de falla del basamento, eventualmente jurásico. De hecho, estas unidades, Gabriel Rodríguez en los informes del Servicio Geológico, en algunas publicaciones los llama las vulcanitas, se me olvidó, bueno, se me olvidaron ahorita recuerdo, pero en todo caso la asigna una edad jurásica. San José de Urama, vulcanitas de San José de Urama jurásicas que podrían ser parte de este basamento jurásico, pero es una cosa completamente en discusión. Vamos a avanzar un poquito más hacia la izquierda, más hacia el occidente, ya que es una estructura que me parece de las más interesantes, de las más completas y de las más ilustrativas también en la región, porque muestra una región con relativamente baja deformación, si están verticalizadas las capas, pero es relativamente baja deformación, versus una región muy deformada. Estos son aproximadamente unos 30 metros. Aquí está el trabajo que hizo Manuela Estructural para intentar determinar ahí los elementos estructurales más interesantes. Yo por aquí inclusive les quería mostrar, yo tengo por aquí esta imagen, ¿ustedes la siguen viendo ahí? Esta imagen justamente es una fotografía de alta resolución que tomamos en la región. Esta es la zona más baja de formación, verticales, y si nos alejamos un poco, la alta resolución de la cámara, este es el río Sucio. Vemos aquí la zona de fallamiento que separa las dos regiones, y podemos observar aquí la altísima deformación hacia el occidente de la región. Es decir, este realmente es un límite tectónico muy importante que muestra una deformación mucho más importante, inclusive probablemente unos desacoplamientos, unos cabalgamientos importantes de la secuencia, muy interesante. Por ejemplo, me parece a mí este rasgo tectónico con estos plegamientos asimétricos que sugieren justamente la divergencia hacia el este de la secuencia. Seguimos con la presentación. Si seguimos caminando un poco más al occidente, entrando más al frente de deformación, ya vemos la deformación como se presenta justamente en los CHER, en las secuencias químicas, una deformación muy fuerte, ya se pierde coherencia de todas las estructuras, las divergencias ya desaparecen, el electrode es muy difícil de establecer, pero parece ser que el sigma 1 es horizontal, evidentemente. Algunos rompimientos importantes, es decir, ya la secuencia no es capaz de asumir la deformación, el acortamiento es demasiado importante. Si bien estas secuencias asumieron la deformación de forma más tranquila, más lejana, más un poco hacia el foreland de esa deformación, estas secuencias están asumiendo completamente la deformación y están representando lo que nosotros llamamos el frente colisional. Aquí hay unas estructuras impresionantes en la zona de trabajo donde muestra la intensísima deformación, inclusive con rompimiento de charnelas y demás. Si avanzamos en la misma región, algunos bloques muy interesantes, inclusive tienen divergencias al norte, ni siquiera al este o al oeste, sino al norte, lo que muestra que pueden ser bloques rotados o que pueden estar preservando estructuras relacionadas ni siquiera con el bloque Panamá-Chocó, sino con la dinámica de la placa Farallón, más o menos a 35-40 millones de años. Estas son hipótesis que hay que confirmar. Aquí vemos unas estructuras absolutamente impresionantes, como por ejemplo este detachment, que lo que pone es unas secuencias subhorizontalizadas, cabalgadas por unas secuencias plegadas y deformadas completamente montadas. Aquí vemos una estructura muy impresionante también, es lo que llamamos un desacoplamiento estructural. Aquí está justamente Manuel haciendo las mediciones, y lo que tenemos es una secuencia con divergencia, esta divergencia es hacia el nord-W, localmente, y esta secuencia se monta encima de la secuencia anterior a través de una estructuración bastante compleja. Es decir, la secuencia de formación es bastante compleja en esa región. Aquí hay otro desacoplamiento tectónico más al sur en la zona de Betulia-Urrao. También se ve muy bien el desacoplamiento de este material montado encima de este. De manera muy interesante. Más hacia la Beiba, ya en límites, ya hacia la zona de formación principal, la falla Pueblo Rico de Beiba, vemos
un afloramiento muy interesante que tiene una decidida orientación o vergencia hacia el sureste. Aquí esto está lleno de indicadores cinemáticos. Aquí es bastante fácil calcular el elipsoide de deformación, bastante fácil el calcular la dinámica deformacional. Estos son los datos de la foliación sobreimpuesta a la sedimentación, y lo que muestra es una vergencia justamente al sureste de la estructura, probablemente la dinámica asociada con la falla Dabeiba, Pueblo Rico, que marcaría el límite regional entre el bloque Panamá-Chocó al occidente, Cordillera Occidental y el resto de la secuencia. Esta es una panorámica de esa falla, es una vista muy bonita de la expresión morfológica de la falla. Esto es Penderisco, mientras que esta es la secuencia sedimentaria más jóvenes que reposan encima del bloque Panamá-Chocó. Para terminar, miremos un poco lo que yo personalmente pienso que son las estructuras asociadas con la temporalidad. Muy probablemente esta colisión del Cretácico superior está reflejado en estas estructuras convergencias al oeste o al noroccidente. Aquí un poquito más en detalle, justamente estas estructuras regionales importantes, estas flores positivas, este acortamiento tectónico probablemente es de edad paleógena. Muy interesante, en la zona de fallamiento subvertical, Manuela hizo un trabajo muy detallado de tectónica para encontrar los elipsoides de esfuerzo en la región, en las zonas verticalizadas, y encuentra una cosa súper interesante. Digamos, la geometría de Riedel que aparece en los sistemas de fallamiento subverticales sugiere un sigma 1 que tiene una orientación suroeste, suroccidente, noreste. Es decir, compatible con el movimiento de la placa Farallón hacia el noroeste. Es decir, es probable que este sistema de formación verticalizado sea más o menos de 35-40 millones de años, como mostrado por algunos de los indicadores termocronológicos, y la dinámica de la placa Farallón a ese momento, que tiene justamente una dirección, los vectores norestes. Es decir, aquí puede ser que estemos viendo unas estructuras oligocenas, verticalizadas, unas milonitas oligocenas. Pero en un estudio que hizo en un afloramiento cercano, alejado de los fallamientos verticalizados, lo que encuentra a través del método de los diedros es un campo de esfuerzo completamente distinto, inclusive ortogonal al anterior, con el sigma 1 en dirección noroeste-sureste. Y este es perfectamente compatible con la creación del bloque Panamá-Chocó. Es decir, este sector está mostrando aparentemente vestigios de la deformación oligocena reactivado en el Mioceno en virtud de la colisión del bloque Panamá-Chocó. Estos afloramientos son muy bonitos y muy indicativos justamente por esas relaciones tectónicas contrastantes y por la temporalidad también aparente que estos tienen. Esto es, por tanto, entonces un poco la secuencia temporal que Manuela en su tesis de maestría plantea, la creación del bloque Panamá-Chocó, pero antes de la creación propiamente dicha, más o menos de 35-25 millones, los vectores son unos vectores noreste, asociados con la placa Farallón, que le impone esta dinámica de este fallamiento. Justamente en esta región, ella propone una colisión entre 20 y 25 millones de años, un poco más antigua de lo que tradicionalmente se ha estado considerando. Tal vez una primera colisión a 20 y 25 millones de años. Hay algunos trabajos que ya sugieren una colisión tan tarde como 20 y 25 millones de años, o tan temprano, perdón. Y esto está controlado con estos resultados de los modelamientos termocinemáticos de los indicadores de termocronología a baja temperatura. Y una poscolisión, o es decir, una continuación del sistema colisional entre 20 y 10 millones de años, como registrado por los indicadores termocronológicos, entre 20 y 10 millones de años, y unas reactivaciones también, que no las expresa aquí porque ya no trabajó en su tesis con los datos del batolito de Mandé, pero que seguramente continúan avanzando en menos de 5 millones de años con el levantamiento del batolito de Mandé. Y para terminar, pues entonces estas estructuras, justamente de nuevo en la zona de Romeral, que tienen vergencias hacia el este, están ilustrando muy probablemente la dinámica
del Mioceno. Y esto sí está muy bien amarrado, esta dinámica está muy bien amarrada, no tanto por constraints temporales, sino justamente por alguna falla, que esta falla es muy bonita, muy importante, que en la zona de Pueblito, en la zona cerca de Armenia, Mantequilla y demás, donde hay una falla inversa, convergencia clara hacia el este, que pone a cabalgar aquí unas ultramafitas triásicas por encima de la formación Amagá. Es decir, este es un cabalgamiento post-formación Amagá, es decir, un cabalgamiento mioceno o posmioceno, que lo que nos sugiere es que esta estructuración convergencia al este es justamente una estructuración muy joven, y por tanto esta zona de formación de Romeral está preservando tanto estructuras jóvenes cuanto estructuras paleógenas. Y para resumir, estructuras paleógenas, estructuras más jóvenes, miocenas o posmiocenas, estructuras miocenas, estructuras del Oligoceno, reactivas en el Mioceno, y unas estructuras probablemente miocenas acá en el frente de formación. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta o algo, con mucho gusto. Sí, adelante. Buenas tardes. A todos los presentes, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, este es el momento de hacerla por el chat. Y si no, procedemos a darle paso al profesor Luis Hernán Sánchez, quien nos hará la invitación a la próxima y última conferencia de nuestro seminario. Vamos a ver si por aquí aparecen algunas preguntas. Bueno, creo que no. No veo preguntas. Solamente quisiera entonces, si me permiten, hacer una consideración final. ¿Sí? Sí, profe, mucho gusto. Lo que quisiera decir muy rápidamente es que esta presentación se enmarca justamente dentro de este seminario de yacimientos minerales por una razón, y es porque la tectónica controla de manera muy importante la distribución de depósitos minerales, sea en su formación o sea en la deformación y redistribución de los elementos. Por ejemplo, en el caso del roble, el caso del roble es muy parecido a la zona que presenté de Uramita, donde los cuerpos mineralizados están completamente controlados por las estructuras de manera frágilmente. Y en otras regiones, pues es evidente que los fluidos mineralizantes se movilizan o no en virtud de los episodios tectónicos regionales. No solamente la tectónica es extremadamente importante en exploración mineral por su geometría, sino también porque los picos deformacionales son los que generan la movilidad de los eventuales fluidos hidrotermales ricos en metales, y por tanto configuran unos elementos imprescindibles para exploración mineral. Muchas gracias. Profe, Nicolás Villamizar acaba de hacer una pregunta. Sí. Dice, como nos has mostrado evidencias en términos termocronológicos, los distintos eventos de exhumación, por los que menos visible desde los Eoceno, se observa que proponen un desplazamiento lateral a la margen. Con esto mi pregunta, ¿va si las edades del enfriamiento son producto de exhumación tectónica o erosional? Nicolás, sí, esa es una buena pregunta, porque en términos generales los procesos de exhumación van de la mano de manera muy cercana con los procesos erosivos. Entonces, son procesos que están concatenados. En otras palabras, esos fenómenos de levantamiento casi que siempre conllevan episodios de erosión concomitantes. Entonces, el enfriamiento es ambas cosas. El enfriamiento es una combinación del propio levantamiento y de los propios fenómenos de denudación que son generados de manera muy importante por el fenómeno del levantamiento. Entonces, la respuesta es que sí, es por las dos cosas en general. Lo que sí es muy claro es que los termómetros de baja temperatura, como los utilizados Zapatito de Helio, Circonelio y demás, son sensibles a muy baja temperatura, y por tanto no son en general, no están representando en general las edades de enfriamiento regional. Y las edades de enfriamiento regional las genera normalmente Argon-Argón, por ejemplo, a temperaturas de más de 300 grados centígrados, pero estos que son por debajo de 200, inclusive algunos por debajo de 100 grados centígrados, son sensibles más bien propiamente al levantamiento de la erosión. Por eso uno tiene mucha confianza en que estos resultados
son fundamentalmente levantamiento y no tanto enfriamiento regional. Listo, profe, perfecto. Muchas gracias por su presentación. Muy importante el tema. Vamos a dar paso entonces al profesor Luis Hernán Sánchez, quien nos hará la invitación a la próxima conferencia. Profe Luis Hernán. Bueno, muchísimas gracias por asistir a la conferencia. Le estamos dando las gracias en nombre de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad del Norte en Barranquilla, de la Universidad Nacional de México y de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia. Para la próxima reunión tendremos al ingeniero Gabriel Ramírez, quien tiene más de 8 años de experiencia de trabajar en la industria petrolera, sobre todo en el registro de fibra óptica para pozos, y nos trae en la próxima y última reunión de este seminario, dentro de 8 días, una conferencia enfocada hacia el manejo y dirección de riesgos para incendios en minas de carbón, utilizando la técnica de la fibra óptica. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.